Hola, yo soy Zulema, una peruana en Noruega. En esta ocasión voy a compartir con ustedes cómo es conducir en Noruega y cómo saqué la licencia de conducir. Primero, tengo que decir que tener un carro aquí no es un lujo, es una necesidad, especialmente en la zona donde yo vivo, porque es una pequeña ciudad a la que nosotros vamos a hacer compras, o ahí está la biblioteca, o está el museo, o está el bachillerato, o está el centro de salud. Entonces está como a 18 kilómetros de donde yo vivo. Y donde yo vivo lo único que hay es una gasolinería y un restaurante de una tailandesa, como tiendas, ¿no? A eso me refiero. Entonces, es eso, cuando el transporte público es mínimo, casi nulo, por decir de que solo hay un bus al día, que es como por las 8 de la mañana. Claro que hay los buses escolares, ¿no? Pero esos son solo exclusivos para los niños de la escuela. Entonces, si uno no tiene la capacidad de conducir ni el vehículo, pues no vas a ninguna parte. Y al inicio, cuando yo llegué aquí, yo dependía mucho de mi suegra, que es la que me manejaba, me llevaba a las clases de noruego o al trabajo que tenía, o me llevaba para llevar a mi niño a la guardería. También de mi esposo y de mi cuñada, y así, y unas amistades que podrían llevarme. Y realmente era muy difícil porque no tenía esa independencia, ¿no? Entonces lo que hice fue, como casi al año y medio de estar aquí, pues me inscribí aquí a una escuela de choferes, porque aquí en Noruega lo que tienes que hacer es hacer todo el proceso de los niveles de, de conducción, desde el nivel 1 hasta el nivel 4 en las escuelas de choferes autorizados. Entonces, las horas son pedagógicas, o sea, no son 60 minutos por hora, son como 45 minutos, es una hora. Y tú tienes que pagar, en mi caso tuve que pagar como 750 coronas la hora, o sea, los 45 minutos, que es como unos 300 soles, una hora, unos 45 minutos. Y hay mucha gente que gasta un montón de dinero en sacar la licencia de conducir. Hasta escuché muchos que llegan a 80.000 coronas, que es como 30.000 soles, o muchos que gastan hasta 100.000 coronas. Y también hay muchos que se demoran desde 1 año a 2 años en sacar la licencia de conducir. Y en mi caso la parte más difícil fue el examen teórico, porque fue en noruego, ¿no? Y yo recién tenía como un poco más de 2 años cuando yo decidí tomar el examen teórico. Entonces, bueno, cuando yo me inscribí a la escuela tenía que estar como un par de horas obligatorias en un curso donde te daban la información de cómo era el sistema y qué es lo que tenías que seguir. Y después de eso me dieron un libro teórico y otro práctico. Y recuerdo que era noviembre del 2013 y viajé a Perú y me llevé mis libros que nunca abrí. Estuvieron en la maleta, o luego fuimos un rato a visitar a una prima por Alemania. Igual creo que abrí como solo 2 veces el libro porque me sentaba a leer ese libro y era todo en noruego, que más me la pasaba traduciendo palabra por palabra. Y como era un lenguaje técnico, ¿no? Enfocado a lo que es las reglas de tráfico, era mucho vocabulario nuevo para mí. Realmente fue muy, muy difícil. Entonces ya cuando regresamos en enero, sí, de las vacaciones,
yo estaba trabajando en una jardinería y como en invierno no hay mucha actividad, solicité trabajar el mes de febrero solo el 50% para dedicarme el otro 50% del tiempo pues a estudiar, a dedicarme de lleno a estudiar 4 horas, 5 horas al día mínimo para poder sacar el examen teórico. Entonces, para ese entonces me dieron una contraseña y un usuario en una página de internet donde todo el libro estaba como explicado en videos pequeños y tenía cuestionarios después de cada unidad. Y eso me ayudó muchísimo. Entonces, como igual, si yo terminaba temprano mi trabajo porque había decidido trabajar solo el 50%, no me podía ir a ninguna parte porque tenía que esperar que mi suegra termine de su trabajo para que me recoja o esperar que mi esposo termine su trabajo. Entonces, lo que hacía es sentarme en la oficina y no, prender la computadora y solo hasta que me vengan a recoger tenía eso que es ponerme a ver los videos, revisar el libro para confirmar la información, poderme resolver el cuestionario y anotaba todas mis preguntas. Entonces, cuando me tocaban las horas prácticas, que el profesor venía a recogerme, ¿no? De la jardinería y él contaba los minutos que transcurrían desde la hora en que él salía de la escuela de choferes hasta recogerme a la jardinería, que era felizmente como 5 minutos. Pero ahí ya había perdido 5 minutos y solo tenía 40 minutos. Y entonces ya cuando comenzaban la parte práctica, bueno, yo decidí aprender a, bueno, sacar la licencia de conducir para manejar un carro con caja manual, o sea, que tenga los cambios, ¿no? Porque también tenía la alternativa de elegir sacar la licencia de conducir para manejar carro automático. Pero en mi caso, como yo trabajaba en la jardinería y ahí tenía el carro de la empresa y era el carro manual, entonces pensaba en que tal vez tengo más posibilidades de usar el carro de la empresa si saco la licencia de conducir con un carro de cambios, ¿no? Manual que tiene caja. Entonces eso fue el principal motivo por haber sacado. Y realmente, felizmente que yo cuando estaba en Perú había asistido a una escuela de choferes allá, que nunca logré concretizarlo porque no era una necesidad que yo manejara en Perú. Yo salía a la esquina y ahí, como dice, chapaba mi combi o chapaba mi mototaxi, ¿no? No, no era una necesidad, era más como que yo quería tener esa facultad de también saber manejar carro y tener la licencia de conducir, pero como, no sé, no lo concreticé. En cambio aquí sí es una necesidad tremenda. Bueno, entonces me fue de alguna manera más fácil la parte práctica que la parte teórica. Y también estuve en Estados Unidos y ahí también así a veces con amigos o amigas. Igual me ponía en el carro, pero sí manejaba un poquito. O sea, de cero cero no comencé en lo que es la parte práctica, pero sí en la parte teórica, especialmente por el idioma. Bueno, entonces cuando ya estábamos en la parte práctica con el profesor hablaba así como, era un señor así pues adulto, grande, ¿no? Y me decía algunas cosas y yo no le entendía bien, porque yo tenía menos de 3 años aquí y no le entendía bien. Y me miraba y me decía, ¿entiendes? Y yo lo miraba y le decía, un poquito. Y me decía, si yo hablo muy rápido, tienes que decirme. Y bueno, entonces como que me dio confianza, ¿no? Y entonces le dije, podría abrir la boca un poco más, porque casi cuando pronunciaba me parecía que pronunciaba y no le entendía. Entonces de ahí él empezó ya como que a usar también las manos para explicarme más. Y en esa parte ya fue fenomenal tener este profesor, me ayudó muchísimo. Creo que eso también marca mucho quién te enseña a manejar. Porque, claro, con mi esposo también manejamos así como en privado, ¿no? Y ya él por la experiencia pues tenía su forma de hacerlo, ¿no? Y un poco que me estresaba. Tal vez tenía yo también la facilidad de decirle, oye, yo no quiero manejar así, yo no sé. No era tan fácil, ¿no? En cambio con el profesor sí como que había una secuencia y él también como es pedagogo, no sé,
tenía esas facultades, ¿no? De poder dirigir a un estudiante. Entonces, ¿para qué me fue muy bien con las horas prácticas? Pero sí tenía mucha confusión cuando me decía, por ejemplo, voltea para la derecha y yo me iba para la izquierda. Entonces lo que hice fue ponerme una cinta roja en la mano derecha. Y cuando decía voltea para la derecha, pues lo único que veía es rojo, derecho, rojo, derecho. Y ya me concentraba. Pero recuerdo que una vez había así como una calle que era como en Y. Y yo salía y no vi que había una calle allí. Y entonces solo salía yo y ahí y de pronto vino un carro que el profesor tuvo que agarrar el freno de mano. Ay, y el carro así paró bruscamente que se detuvo. Me asusté. Y luego acá una de las reglas es que tú tienes que darle paso a los que vienen de la derecha. Pero técnicamente en noruego se llama vikeplikt. La verdad que me confundía mucho porque no sabía si yo iba a parar o el carro que viene de ahí iba a parar. Entonces igual me ayudó mucho mi cinta roja en la derecha. Entonces decía yo, los de la derecha primero, los de la derecha primero. Entonces aquí es así, si viene un carro a la derecha tú tienes que parar y el de la derecha primero. Entonces eso me ayudó. Pero cuando era en el obelisco o en la rotonda, ¿no? Donde tienes que pasar para cambiar de carril, ahí son los de la izquierda primero. Bueno, entonces técnicamente eso se llamaba otra cosa, ¿no? Pero yo trataba de buscar palabras en español o no sé, una cinta roja o cosas así. Y otra cosa que es muy, ¿qué puedo decir? Diferente, es que aquí la gente es primero. Si tú estás manejando y de pronto en tu panorama, ¿no? Ves algún peatón o hasta alguien que está con bicicleta, lejos pues vas frenando porque tú tienes que pararte y la gente tiene que pasar primero. Entonces, aquí, que es un pueblo pequeño, es así, la gente es primero. Y claro que en Oslo, en la capital, sí vi un poco que la gente se estresa por correr, porque es como que el carro no va a parar, pero sí para, no sé por qué se estresan. Pero, o tal vez que algunos se pasarán, será por eso, no sé. Pero acá no, es como muy sagrado eso. Y eso es muy diferente porque generalmente yo he visto que en Perú sí el carro pasa primero, ¿no? Y la gente tiene que ya ver cuándo no pasa carro para correr o algo así. En cambio aquí no es eso. Aquí es muy, es como, ¿qué podría decir? La gente lo tiene en su cabeza, en su mente. Es muy típico aquí hacer eso. Parar primero porque la gente tiene que pasar. Bueno, y otra cosa es que si un perro o un animal va a estar dentro del carro, tiene que estar en una jaula, no puede estar suelto. Cosas así. Y qué más, que a mí me era más fácil manejar en la carretera, como 80 kilómetros por hora, que dentro de la ciudad. Porque además como yo no vivo en la otra ciudad donde iba a hacer el examen y no conocía muy bien las calles, un poco que me perdía. O sea, me ponía como nerviosa. Y ya recuerdo que tú tienes que pasar del nivel 1 al nivel 4, ¿verdad? Entonces ya cuando yo estaba en el nivel 3, el profesor me dijo, has avanzado rápido y está muy bien, que por cierto son 25 horas obligatorias que tienes que participar del curso. Y las demás ya tú puedes tomarlas como horas adicionales, siempre y cuando el profesor califique de que son suficientes. Porque si no son suficientes, tú tienes que seguir. Y hay muchos que llegan hasta 80 horas. Imagínate si 25 son obligatorias, 80 horas. No solo es la cantidad de horas la que aumenta, sino la cantidad de dinero, porque es mucha plata. Es una de las cosas más caras en Noruega sacar tu licencia de conducir. En mi caso yo estaba ahorrando y también ¿qué fue? Allá en el mes de junio aquí te dan como pago de vacaciones y también te regresan el impuesto si es que tú has pagado alto impuesto. Entonces, de alguna manera, esos montos me ayudó a pagar la licencia de conducir.
Entonces ya no me vi en la necesidad de sacar un préstamo o un crédito para pagar la licencia de conducir. Bueno, entonces cuando yo estaba en el nivel 3, el profesor me dijo, si tú vas a pasar al nivel 4 ya tienes que dar el examen teórico, porque si no, no pasas. O algo así, como me puso presión, ¿no? Y entonces es un examen de 25 preguntas y tú puedes hacer máximo 7 fallas. Y yo fui al examen con un diccionario de español noruego. Y le dije a la señora que estaba allí que mi idioma no era el noruego y que si yo podía usar el diccionario, pero solo para traducir las cosas que yo no entendía. Y que si me podía dar pues como una media hora adicional, ¿no? Para dar el examen. Y entonces ella revisó casi hoja por hoja el diccionario para ver que no tenía una plagia, no sé, pero lo revisó muy minuciosamente y me dijo, sí, puedes tener media hora extra. Y cuando entré al examen, pues las preguntas ya no me parecían tan difíciles, me parecían tan básicas. Y realmente me fue como, pero sí tenía muchas dudas y cuanto más tiempo usaba, cambiaba mis respuestas. Y decía, ay no, supongo que hubiera sido mejor no pedir media hora porque estoy cambiando las respuestas y no sé si las estoy cambiando para bien o para mal, pero ya bueno. Y entonces en ese momento, cuando tú pones, como tú haces el examen en la computadora, entonces tú eliges una alternativa, ¿verdad? Luego pones siguiente, siguiente, siguiente y al final pones enviar. Y cuando envías en el momento te rebota en la pantalla cuántas fallas hiciste, si aprobaste o no. Y yo hice justo 7 fallas, o sea, aprobé en la primera vez que di el examen teórico. Realmente fue un gran logro porque a veces ni los noruegos aprueban en la primera vez, no lo hacen, aprueban en la segunda, tercera vez. ¡Oh! Y yo dije, wow, que fue una alegría muy grande. Y entonces estaba así como que, tan alegre que salí con mi papel que me dio la secretaria. Y entonces solo así como que me puse a caminar, a caminar, a caminar porque todavía no me lo podía creer. Y caminaba y caminaba y caminaba y me había olvidado de poner el sonido a mi teléfono. Y mi esposo estaba que me llamaba, me llamaba, me llamaba y yo no contestaba porque me había olvidado no prender el teléfono, el sonido. Y luego así estaba como que, ay, le llamé y estábamos tan felices por ese logro. Y ya para entonces yo estaba embarazada 3 meses de mi segundo bebé. Y entonces le presenté al profesor y le dije que ya probé y me dijo, muy bien, entonces voy a solicitar el examen práctico lo antes posible. Y le dije sí porque creo que, no sé, no me gustaría que mi bebé nazca primero antes de que yo dé el examen, ¿no? Porque va a ser más difícil con una bebé pequeña, recién nacida, seguir haciendo las horas prácticas o dar el examen y decía, ay, ojalá que termine eso antes de que la bebé nazca. Y que por cierto también fue un embarazo complicado, que lo explico en el otro video de mi experiencia de maternidad en Noruega. Ya. Y entonces me programó el examen para agosto. Me acuerdo que fue para el 27 de agosto. Y, y yo tenía como 5 meses de embarazo. Y cuando llegué al examen, pero antes del examen, el profesor me preguntó si yo quería horas extras para que me prepare para el examen y le dije que sí. Porque ¿qué había pasado? Que el último día de clases y yo salí como del otro pueblo, como yendo a otro pueblo, ¿no? Y me dijo, encuentra el primer lugar donde tú puedas dar la vuelta y regresar. Y me pasé 7 lugares. Es como al costado de la carretera hay unos espacios, ¿no? Para que tú puedas voltear el carro y no tengas que voltear dentro de la pista, sino al costado. O si no, una carretera anexa, ¿no? Donde te dé la posibilidad de desviarte un poco y voltear el carro. Entonces yo no conocía muy bien esa zona y estaba nerviosa y me pasé como 7 lugares.
Y el profesor me dijo que para el carro y me dijo, si tú haces esto en el examen, no pruebas. Así que ¿quieres horas extras? Y dije, bueno, sí tendré que pagar, pero ya ni modo, sí quiero horas extras, le dije. Entonces ahí me preparó para cómo tenía que dar el examen. ¿Y en qué consiste el examen? Aquí no das el examen dentro de un circuito como es en Perú, ¿no? Sino que das el examen en la misma ciudad, en la misma calle, con la misma gente. Y generalmente en el examen te llevan por la escuela. Y hay muchos niños que salen, muchos niños que entran, entonces ven tu capacidad de control del carro y de la situación. Entonces lo que evalúan es que tú seas una persona que es segura para el tráfico, segura para la sociedad, ¿no? Que no es un peligro volante y que por supuesto sigas las reglas de tráfico. Bueno, entonces yo justo había hablado con una prima que ya había sacado su licencia de conducir en Alemania. Y ella me decía, tú tienes que ir con la mentalidad de que vas a ir a recoger la licencia. Muestra que estás segura y de que tú sabes lo que estás haciendo y que puedes. Y cuando el que te evalúa ve eso en ti, pues te va a dar la licencia de conducir. En cambio, si tú estás nerviosa, te va a decir, no, todavía no estás lista. Y verdad, traté de ir con esa mentalidad. Y cuando fui al examen, era una señora la que me tocó. Pero antes de eso, mi esposo y yo vimos en el Google Maps, ¿no? El mapa, ¿no? De cómo es aquí las zonas que son de salida de los pueblos y qué posibles lugares hay para que yo voltee. Entonces luego que primero vimos en el Google Maps cómo también son las calles en el pueblo, qué parte puede ser como una calle escondida, ¿no? Y entonces después de ver en el Google Maps hicimos todo el día el recorrido que posiblemente me pudiera haber tocado. Y cuando salíamos del pueblo para otro pueblo más lejano, estaban arreglando la carretera. Y yo estaba nerviosa y le digo, ¿y si me toca así cuando están arreglando la carretera, qué hago? Porque no tenía ni idea. Y él me explicó que lo que tenía que hacer es esperar que el carro, que es el carro guía que tiene sus luces de los que trabajan en la carretera, venga, voltee, me dé la señal de que yo voy a seguir. Entonces cuando yo sigo, el carro se ubica al otro carril, entonces yo solo sigo de frente. Porque son tantos carros, tantas luces, tantas señales que uno está como, no sé, si no tienes esa experiencia, estás perdido, que a dónde voy, qué hago, a quién sigo, ¿no? Y entonces en el examen esta señora lo primero que hizo fue preguntarme una pregunta teórica, que dónde estaba, qué cosa yo tenía que presionar en el carro para indicar como algo de alarma, de emergencia. Y era así como un triángulo amarillito que está ahí adelante del carro, machucas eso y entonces todas las luces se prenden. Entonces en caso de accidente o de algo así, uno machuca eso y los demás otros carros tienen el deber de detenerse para ver si tú necesitas ayuda. Bueno, y entonces yo le dije a la señora que yo no vivo allí y que no conozco muy bien las calles, pero si ella me dice a dónde conducir, yo conduzco. Es como que tenía que de alguna manera explicarle mi situación para que ella me entienda. Y era una señora muy amable. Me dijo, sí, por supuesto. Y entonces me preguntó, ¿y quieres que conversemos o prefieres tú concentrarte en lo que tú manejas? Y yo le dije, no, pues podemos conversar, aunque creo que en el fondo quería que no me hable y solo yo quería concentrarme en lo que estoy manejando. Pero bueno, tomé el riesgo. Y cuando salimos me indicó por qué calles ir y me dijo, vamos a ir en dirección al otro pueblo. Y dije, ay, felizmente que esa parte entrené. Salimos y el examen tenía que durar como 40 minutos. Pero cuando salimos estaban trabajando, ¿no? Entonces que yo ya había visto el día anterior. Y entonces nos quedamos esperando como 25 minutos allí parados. O sea, mi examen me la pasé así 25 minutos esperando y yo era la primera. Y llegó el momento en que yo tenía que saber qué carro tenía que seguir o qué carril y qué señales y que la gente daba las señales. Y entonces como yo ya había entrenado eso, me fue muy fácil. Salí al carro, salimos y luego me dijo, encuentra la primera posibilidad de que regresemos. Y como también yo me acordaba de lo que habíamos hecho en el Google Maps y habíamos hecho ese recorrido, regresé.
Y me dijo, yo quería que vayamos al otro lado del pueblo, a la otra salida y también al aeropuerto, pero tenemos muy mal tiempo. Entonces solo tenemos que regresar al Ministerio de Transportes. Y le dije, ya bueno, entonces y cuando regresamos me metió por una calle donde tenía un montón de rompemuelles. Cada cuadra tenía rompemuelles. Y bueno, entonces ya manejaba con cuidado los rompemuelles. Y entonces me dijo, bueno, puedes parquear. Y el profesor me dijo, cuando tú parquees, parquea de la manera es que te sientas segura. No tienes que parquear así como en caja, ¿no? De que acá hay dos carros y tienes que entrar acá. O tienes que retroceder si no te sientes segura. Solo metes el carro de nariz, te paras allá, solo fíjate que las llantas estén bien puestas y ya. Porque si ella no te pide una manera específica de parquear, hazlo como mejor te salga. Y eso es lo que hice. Me metí así de nariz y punto. Y dije, el que va a sacar el carro que lo saque porque yo ya terminé. Y por cierto, tuve que pagar también el alquiler del carro, de la escuela de choferes. Hice muchos pagos también el último para el examen práctico. Y no, ella me preguntó, y por cierto, ¿cómo crees que tú manejaste? Me preguntó. Y yo le dije, pues yo creo que manejé muy bien. Y entonces dijo, sí, es aprobado, me dijo. ¡Ay, qué alegría! Y fue realmente así como que, wow, por fin tengo la licencia de conducir. Ay, que por cierto me había olvidado mencionar dos cosas. Que dentro del curso tuvimos que hacer dos cursos especiales. Uno que era manejar en la oscuridad. Y recuerdo que ese día yo había ido con una casaca delgadita. Ay, cómo me moría de frío porque tuvimos que estar afuera. Y no teníamos esos chalecos con reflejos. Y verdad, cuando uno manejaba no ves a la persona. Es realmente como que tú puedes manejarle y es tan oscuro porque nos llevó así como un estadio lejos que las luces estaban apagadas. Y entendí lo importante que es usar esos reflejos, ¿no? Cuando estás en la carretera. Y verdad, cuánta gente para el carro y hasta el carro están las luces apagadas y el carro de atrás le choca. Es realmente tan importante eso de tener las luces prendidas en el carro para que otro carro que viene atrás pueda verte en la oscuridad. O tener cuando tú eres peatón, pues aquí, ¿no? Cuando hay tiempo de oscuridad, o en la noche o en la oscuridad, esos reflejos, ¿no? De chalecos como reflejos, algo fosforescente, algo que brille, cosas así. Y sí, me sirvió mucho ese curso, sobre todo de concientización. Y el otro curso que hicimos también fue el de manejo a ruta larga. Ahí tuvimos que manejar como 2 horas, cada uno, éramos dos. Yo manejé de ida como 2 horas y hay un montón de curvas para arriba y para abajo hasta otro pueblo que queda como a 2 horas. Y luego el otro fue manejando en piso resbaloso, que también fue uno especial. Y entonces pusieron como aceite en ese circuito. Y cuando manejábamos y nos indicaba que cuando frenábamos en seco, ¿no? El carro como en vez de frenar se deslizaba de culeta, como dicen, y se iba así. Y entonces para eso también era importante entender que los carros tienen que tener ese sistema moderno de que cuando tú frenas aún puedes tener control del timón, o sea, el timón no se hace duro y simplemente te vas como de culeta, sino que puedes voltear y tener todavía el control del timón, ¿no? Que las llantas sí van a seguir girando así tú tengas que frenar bruscamente. Sí, aprendí mucho en eso. Y lo más interesante fue que ya el día en que me dieron mi licencia de conducir, al siguiente día tenía que manejar sola, totalmente sola, porque siempre he estado manejando con el profesor o con mi esposo, a veces mi cuñada también a veces ensayaba con ella, o con alguna persona a mi costado, ¿no? Que me dijera, no sé, mira los espejos o presta atención a esto, al otro. Pero la primera vez que tuve que manejar totalmente solita, fue así como que, oh, y nadie se va a sentar conmigo. Estaba así como que, oh. Y decía, bueno, tengo que recordarme todo lo que aprendí.
Y decía los de la derecha primero, y cuando estoy en la vía principal pues yo soy primero, y tengo que revisar siempre los espejos y recordarme de poner las luces correctamente, porque aquí en Noruega las luces de los carros están prendidos todo el tiempo. O sea, no es que solo lo prenden en la noche o en la oscuridad, no. O sea, me refiero a las luces cercanas, ¿no? Del carro. Están prendidas todo el tiempo. Que tú manejas, tus luces tienen que estar prendidas. Sí, eso es muy importante. Y ya para terminar, solo tengo que decirles que así como es una necesidad tener un carro acá y una licencia de conducir, es muy caro también. Porque cada 2 años tiene que pasar un control europeo donde certifique y autorice que tu carro es seguro, ¿no? Para el tráfico. Y entonces controlan los frenos, controlan las luces y controlan otras cosas que no me acuerdo. Bueno, y también el combustible pues no es barato, y que si tú vas a meter tu carro por alguna falla, hasta mínima, a un taller, te cuesta una barbaridad. Es carísimo, carísimo tener el carro en un taller mecánico. Entonces aquí los mecánicos ganan bien. Es una buena profesión ser mecánico aquí. Y qué más que eso, que en cada lugar es diferente, ¿no? En algunos lugares puede ser un lujo y en otros lugares, como aquí, es una necesidad. Gracias por ver el video. Déjame un like, suscríbanse y compartan. Chao, chao.